Amigos y colegas, bienvenidos a otro video más de Mar Auto. Quiero darle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. Hoy vamos a hacer otro caso de diagnóstico. Este es una Chevrolet Captiva motor 2.4, el cual falla al momento de acelerar. ¿Ok? Vamos a tratar de resumir este video lo más corto que se pueda, pero que se entienda el paso a paso de este diagnóstico. Ok, primero que todo, antes de comenzar el video, recuerden suscribirse, compartir, darle me gusta para que apoyen al canal y nos sigan dando ese apoyo para seguir subiendo todo este tipo de contenido. Ok, bueno, les cuento un poco sobre esta Captiva. Aquí está un poco desarmada porque también le estamos cambiando el empaque del mofle, del múltiple de escape, como le llamen. Le estamos cambiando un empaquecito, un arito que lleva ahí que tenía una fuga, ¿ok? Y un tornillo que también estaba partido, ya que anteriormente le habían hecho un trabajo. Entonces estábamos arreglando todo ese problemita que tenía, pero el cliente también nos dice que fallaba al momento de acelerar. Cada vez que la encendía en la mañana, en la primera por decir algo, en el primer manejo, le fallaba el vehículo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero que todo entramos al vehículo y vimos los códigos y nos damos cuenta que teníamos el P2138, que hablaba de correlación del sensor de posición del pedal del acelerador. Bueno, después de poner el escáner, lo primero que hicimos fue, como quien dice, vamos a lo más importante, ver datos en vivo y ver en qué voltaje está el sensor del APP. Recuerden que son dos sensores en uno, dos potenciómetros que van a ir con una correlación uno al otro cuando falla el vehículo entre modo de protección y no acelera bien. Ahí vamos a elegir los parámetros que vamos a necesitar para poder ver ese voltaje de manejo del sensor. ¿Ok? Muchas veces pasa que cambian el sensor directamente. En este caso, bueno, eso le habían dicho que lo cambiara, pero decidió buscar otra opinión y por eso le hicimos este diagnóstico. Bueno, ya aquí que elegimos un poco los parámetros, podemos dar cuenta aquí rápidamente que tenemos el de posición 1 en 0.9 o 0.900 milivoltios, y el 2, vamos a verlo aquí está más claro. El 2 vamos a ponerlo, está en 0.470 milivoltios. Y fíjense en este parámetro, aquí la falla en este momento está presente y me dice que está en desacuerdo los dos. Vamos hacia adentro del vehículo, vamos a borrar ese código y vamos a ver lo que sucede inmediatamente que se borra y pisamos el acelerador. Ok, vamos a buscar, vamos a tratar de hacer esa falla para ver cómo queda ese voltaje, ya que este era un caso muy curioso porque el voltaje se oscilaba demasiado. Vamos al siguiente video. Ok, aquí podemos verificar cómo estaba ese fallo. Lo primero que hacemos es volver a ver el código que estuviera presente. Ok, borramos código de error y verificamos que el fallo siga presente y que que se vuelva a ocasionar. Ok, esto era lo que pasaba, que al principio sí borra el código. Incluso vamos a elegir los parámetros y nos vamos a dar cuenta de que, primero, si está dentro del voltaje de los parámetros que necesita, y segundo, de que sí va a estar en acuerdo el sensor de posición. Ok, vamos a esperar a elegir estos parámetros para que nos demos cuenta cómo vamos a ir avanzando en este diagnóstico.
Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a darle un poco de pausa. Vemos que a pesar de borrar el código, sale inmediatamente admisible. Sale admisible el... Está por decir algo, está dentro del rango. El voltaje de cada uno de los sensores lo tenemos en 0.88 y 0.47. Pero fíjense que al momento de borrar el código, este voltaje disminuyó sin haber tocado el acelerador. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué pasa. Incluso ahí podemos ver algo muy mínimo, como sin tocar el acelerador hubo un cambio de voltaje. Ya me parecía extraño. Apenas piso el pedal, inmediatamente se ponen de desacuerdo y miren, al soltar el acelerador van a ver el voltaje que va a quedar en el sensor posición, en el sensor del pedal número 1. Fíjense como el voltaje, fíjense que este ya quedó en 0.47 y este voltaje miren cómo queda en 1 voltio. Y ya por ahí, bueno, primero que todo vamos a ver si era el sensor de la falla. Ahí estoy mostrando un poco de dónde está ubicado, o si le falta una masa o alguna corriente. Entonces vamos a verificar eso y seguimos con el video. Ok, en esta parte del video nos vamos a dar cuenta que primero que todo una inspección visual, que no haya sulfato, todo se ve perfectamente, que no haya pines muy abiertos, que haya manipulado mucho ahí, pero bueno, se ve todo perfecto, que es lo importante para seguir con el caso de diagnóstico. ¿Okay? Aquí buscando un poco de información técnica nos damos cuenta cómo trabaja este sensor. Podemos aquí ver que cada uno tiene su masa, su alimentación y su cable de señal. No están compartidos, ya por eso ya tenemos un detalle de que solamente vamos a trabajar con un solo circuito y lo más recomendable o lo que nos puede facilitar un poco el trabajo es que podemos compararlo con el otro circuito, a pesar que los valores no trabajan igual, pero sí nos puede ayudar muchísimo para el diagnóstico. Fíjense que ahí tengo el sensor desconectado. Ahí ya me empezaba a dar una idea de que podía haber problemas en el cableado, porque con el sensor desconectado todavía teníamos una lectura, teníamos 40 milivoltios, y bueno, si estaba desconectado no debiera haber ningún tipo de señal o voltaje dentro o señal en ese cableado. Ya ahí estaba pensando que probablemente había una falsa, el cableado sulfatado haciendo contacto, o probablemente era la computadora o una falta de alimentación en la computadora. Ya ahí descarté completamente el sensor porque el voltaje estaba con el sensor desconectado. Vamos en este video, bueno, primero que todo vamos a medir los voltajes de alimentación de cada uno de los sensores. Aquí estamos midiendo el voltaje de cada uno, las tierras. Vemos que todo está perfecto en cada uno de los dos lados. Primero que todo descartando que no haya una falsa masa o un falso voltaje, aunque también ya eso quedaba como que un poco descartado por el problema de que desconectado había un voltaje que estaba en el cableado. Posiblemente también me estaba dando la idea de que podía haber otro conector sulfatado que le estaba poniendo esa corriente a ese cableado. Ahí fíjense que medí uno por uno todos los pines a ver qué voltaje me estaba dando cada uno, que las tierras estuvieran bien y que los 5 voltios estuvieran llegando a cada uno de los dos sensores. Y fíjense que en el cable de señal, por lo menos con el multímetro, marca 0.01 en el cable de señal, que no debería haber nada. De repente estaba más alto ese voltaje, pero como el multímetro le tumba un poco ese voltaje, ¿no? Incluso aquí lo vamos a corroborar con el escáner.
qué voltaje está leyendo en el momento que yo puse el multímetro. Bueno, fíjense que está incluso con me lo muestra un poquito más alto. Tenemos una señal ahí, un voltaje que no debería existir, porque supuestamente tenemos el conector fuera y la señal es cero, ya que por decir algo esa cable de señal no pone ningún voltaje. Fíjense que en el otro cable sí está en cero completamente, y de ahí nos vamos guiando, vamos comparando cada una de las dos líneas. Bueno, para el siguiente paso lo que se hice que un puente entre el cable de voltaje, hice un puente entre el cable de 5 voltios y el cable de señal para ver qué pasaba y qué podía ver en el escáner. Me fijé que a pesar de que le ponía los 5 voltios, miren el voltaje que tenía, solamente tenía una lectura de 3 voltios, prácticamente de 4, lo que ya me estaba dando una idea de que probablemente el cableado podría tener una alta resistencia, y teníamos que buscar el diagrama y medir qué estaba pasando. Fíjense que ahí lo hice. Vamos a ver aquí y vamos a esperar que se aclare un poco la imagen, o vamos a dejarla aquí. Fíjense que que está desconectado, que es el sensor 1, miren cómo quedó con esta señal de medio voltio prácticamente, y el otro que si le hicimos el puente hacia los 5 voltios y tenemos 4.98. Y ahí me daba una idea de que podía haber una resistencia en el cableado, pero este voltaje cambiaba mucho en el transcurso de que si lo conectaba, si le hacía una prueba, había un cambio en el voltaje que no me parecía normal. ¿Ok? Bueno, en esta parte vamos a buscar lo que sería cada pin, y lo que voy a hacer es medir las tierras, primero que todo, tierras y corrientes de cada uno de la computadora, porque la idea es verificar que no hay una falsa masa, y eso está poniendo la computadora que no lea valores correctos. Aquí podemos ver, aquí tenemos en el pin 52 teníamos un voltaje, tenía corriente principal. En el 67 un cable rosa con raya negra, y lo mismo era en el pin 73. Y vamos a verificar cada uno de esos voltajes y que llegue con buena intensidad, ya que también siempre tenemos que verificar que no solamente llegue el voltaje, sino que llegue con buena intensidad. ¿Okay? Ahí lo que hacía, le quité la tapa que usa el conector de la computadora, puyé con el probador, lo ponemos a masa. Como ya estaba el switch abierto, inmediatamente enciende, y con este bombillo de alta intensidad vemos que sí la corriente llegaba perfecto, y hice esa prueba en cada uno de los cables de corriente. Incluso ahí me pasé hacia el otro, que lo tenía ahí al ladito, y aquí abajo también tenía nosotros. Bueno, ahí se cayó el probador. Fíjense otra vez, vamos a hacer la prueba, y si llegaba con buena intensidad esa corriente. Al hacer todas estas pruebas ya ahí deducimos que por lo menos de la parte de la corriente estaba bien. Ahora también lo íbamos a hacer por la parte de los cables de masa. Otra vez buscamos el diagrama, identificamos cada uno de los pines en el que llega masa. En la masa sí era más fácil determinarlo, ya que son los pines más gruesos que tiene cada uno de los conectores, identifica como masa. ¿Okay? Ahí tenemos en el pin 73, que sería el último, sería la masa de la computadora. Incluso en el conector número 2, ahí tomamos una foto, sería el 73, sería el pin más grande, el pin más grueso. Ese sería el cable de masa de los conectores. ¿Ok? Verificamos en el 2. Aquí estábamos verificando en el 3 también si había alguna masa que verificar en el conector número 3.
Y efectivamente en el pin 73, cada uno de los conectores tiene 73 pines, ok, y el número 73 es el pin más grueso. Aquí vamos a proceder a hacer la prueba en cada uno de esos pines para ver que esa masa llegue que llegue con buena masa, que esté fija, que no haya alta resistencia. Ahí lo tengo el probador a positivo y miren cómo ilumina ese foco. Está perfecta la masa. Estas son pruebas básicas que podemos hacer para comprobar que nuestro módulo esté bien alimentado, que el cableado no esté en falso. Podría haber un terminal, podría haber un cable que se parte, ¿okay? El siguiente paso, bueno, le medí la resistencia desde el pin del conector de la señal de la PPA1 y teníamos, ahí podemos hablar que tenemos 0.4 ohmios, de aquí serían miliohmios, por decir algo. Incluso aquí sería la mitad de este. ¿Por qué? Porque ya yo conozco mi multímetro y sé que con la punta del probador puesta aquí tengo punto 2. Ya se lo voy a mostrar en una imagen para que lo vean. Ya les voy a mostrar. Vamos primero a terminar este video y les muestro en una imagen que mi multímetro tiene punto 2 ohmios. Esa resistencia me parecía perfecta. Incluso fíjense que a pesar de todas estas uniones, la resistencia no estaba alta, ya que lo tenía allá con un alambre muy corto. No había una alta resistencia, lo que me indicaba que el cableado estaba perfecto, ok, bueno, para verificar el circuito lo que hice fue también medir la resistencia del cableado del otro sensor que sí estaba trabajando perfectamente. Miren aquí en el pin 15 tenemos el del sensor 1 y en el 34 el del sensor número 2, y fíjense que teníamos la misma resistencia. Ya al haber medido cableado, al haber medido voltajes que llegara con buen amperaje, buena intensidad de corriente, ya eso nos dejaba por última opción la computadora. Internamente tenía algún fallo, entonces lo que hicimos fue enviarla a reparar. Bueno, en el momento el cliente no lo hizo, no tengo la parte final del diagnóstico, pero sí quedó todo perfecto. El cliente lo que hizo en este caso fue que envió a reparar la computadora, pero como no vivíamos cerca, bueno, otro compañero se encargó de instalarla. Me había contado, lástima que no me envió fotos. Fíjense que ahí estoy midiendo la resistencia de ese cableado. Me contó que la computadora estaba como con corrosión, como si le hubiera entrado humedad, agua. Le hicieron la reparación correspondiente y bueno, todo quedó perfecto. Por eso no tengo la parte final del video, pero fue un buen diagnóstico. En este caso podemos verificar cómo la computadora a veces puede tener un voltaje falso interno, ya que cuando hay corrosión ese voltaje se puede comunicar, ok. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video, suscríbanse, compartan, apoyen al canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido. Saludos y nos vemos en un próximo video.